En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Miren lo que dice el Señor. Seguimos hoy nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan y les tengo una buena noticia. Estamos entrando en el último capítulo, que es el capítulo 5. El capítulo 5 de la carta. Usted sabe, el tema del amor es un tema predominante en este escrito del apóstol. Es un tema que él presenta recurrentemente, pero a la vez con cierta diversidad de enfoques. Es parte de pronto del reto de predicar primera de Juan. Y es que hay muchos temas que son cíclicos, son repetitivos y es importante poder entender de pronto diferentes enfoques, diferentes perspectivas de la misma temática. Y la temática del amor, si usted ha estado aquí, pues se ha dado cuenta que es recurrente. Hemos visto el amor desde diferentes perspectivas. ¿Y por qué es importante el amor? O sea, ¿por qué hemos insistido tanto en el tema del amor? Y la respuesta es sencilla. Hemos insistido en el tema del amor porque básicamente lo que Juan dice, o sea, para ponerlo en palabras simples, es que sin amor podemos decir lo que queramos decir, podemos argumentar, profesar la fe que queramos decir que profesamos, pero si no hay amor, no hay nada. O sea, que el amor como una prueba de la validez, de la veracidad de la fe de una persona. Eso es básicamente lo que hemos hablado ya por varias semanas. Este tema del amor ha estado presente por varias semanas. Hemos visto que el amor a Dios y al prójimo son inseparables. ¿Se acuerda? Él dijo, o sea, no podemos decir yo amo a Dios y detesto a la gente. Amo a Dios y odio al prójimo. Amo a Dios y me caen mal mis hermanos. No es así, no funciona así. Pensemos en el amor a Dios y al prójimo como dos caras de una misma moneda. No se puede tener uno sin tener el otro. Juan ha sido enfático en clarificar que quien no ama a su hermano tampoco ama a Dios. Lo dijo en el capítulo 4, verso 20. Y también en el verso 7 del capítulo 4 dijo, pero todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que el amor es un distintivo del nuevo nacimiento. Es un distintivo de la nueva naturaleza del hombre. En el pasaje de esta mañana, el apóstol concluye el argumento del amor. Hoy vamos a ver el final de este argumento del amor que lleva presentando a través de toda la carta. Y trae nuevamente a colación temas que ya hemos visto anteriormente, pero como les digo, hoy los vamos a ver enfatizando de ciertas realidades que de repente no hemos enfatizado antes. Vamos de manera particular a enfatizar ciertos aspectos de una gran verdad, y es el hecho de que somos los creyentes, dice Juan, nacidos de Dios. Por eso el título del mensaje es Nacido de Dios. Nacido de Dios. Nuestro pasaje de esta mañana lo encontramos en la carta de Primera de Juan, capítulo 5, los versos 1 al 5. Primera de Juan 5, versos 1 al 5. Por favor, pongámonos de pie un momentico para leer la palabra del Señor. Dice el Señor, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es palabra del Señor, por favor tomen asiento. No sé si usted alguna vez ha escuchado esto que le voy a decir. Yo me atrevo a decir que todos lo hemos oído en algún momento. ¿Ha escuchado usted a alguna persona decirle, ay, fulanito, ¿sabes que fulanita se volvió cristiana? Así la gente habla, ¿no? Ay, no, este se volvió cristiano. Y es interesante porque esa expresión, se volvió cristiano, representa una imposibilidad. Es imposible volverse cristiano. Nadie se vuelve cristiano, nadie. ¿Por qué digo que nadie se vuelve cristiano? Porque el verdadero creyente es engendrado por Dios. Es engendrado por el Señor. En palabras del apóstol Pablo, el cristiano es una nueva criatura. Es un nuevo ser.
Y ninguna persona tiene la capacidad para darse vida a sí misma. La vida la recibimos, tanto la vida física como la vida espiritual, la recibimos. Y piénsalo de esta manera, así como usted y yo no aportamos absolutamente nada a nuestro nacimiento físico, porque no creo que usted un día haya decidido nacer, yo tampoco, no tenemos nada que ver con nuestro nacimiento físico, tampoco aportamos nada a nuestro nacimiento espiritual, a ese nuevo nacimiento que es obra exclusiva de Dios. Ahora bien, cuando una persona nace de nuevo, escuche, irremediablemente experimenta señales de esa nueva vida. Usted ha escuchado la expresión señales de vida, ¿cierto? Hay señal de vida. ¿Cuál es la señal o señales de vida? Algunas señales de vida de nuestra vida física. Bueno, el pulso, ¿no? El ritmo cardíaco. O sea, si no hay pulso, de repente no hay señal de vida. Si no hay respiración, pues podemos decir que no hay señal de vida. Y de esa misma forma, la vida espiritual manifiesta señales de vida. Vamos a ver en esta mañana 4 señales de vida que surgen de nuestro pasaje de estudio. 4 señales que son la prueba de que un individuo es en realidad un nacido de Dios. Entonces iniciemos considerando la primera señal. La primera señal, número 1, la fe en Cristo. La fe en Cristo. Primera parte del verso 1 de nuestro texto, dice Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, que solamente aquellos que son nacidos de Dios pueden creer en Cristo. O sea, esto no funciona que yo un día amanezco con ganas de creer en Cristo y voy a decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy creo que voy a creer en ti. No es así. No es así. Solamente aquellos que son nacidos de Dios pueden creer en la plenitud de la persona de Cristo. Y quiero enfatizar aquí la idea de que el creyente es nacido de Dios. Ese de es importante. Nacido de Dios, es engendrado por Él. Es importante entender que la nueva naturaleza del creyente proviene directamente de Dios. Piénselo de manera física, así como si usted tiene hijos. Bueno, sus hijos tienen parte de su esencia. Un niño tiene aspectos propios de la esencia de su padre y de su madre, y de la misma manera el creyente tiene parte de la esencia de Dios. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20, un verso que mencionamos con frecuencia. Él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al recibir la vida de Dios, el hombre cree en el Señor Jesús. El Señor primero sopla aliento de vida espiritual en nosotros y luego nos da el don de la fe. Acuérdense que el creer es un don, es un regalo. Efesios 2:8. Por fe hemos sido salvados y esto no es obra nuestra, es por gracia de Dios. O sea que el Señor primero nos da vida para luego poder creer. Sin vida no podemos responder, ¿de acuerdo? O sea, cuando usted tiene algo que está muerto, no hay respuesta, no hay capacidad de responder. Eso es el ser humano sin Cristo. Es una persona que está espiritualmente muerta, no puede responder. Sin vida no podemos responder al llamado de creer en Cristo. Ahora, ¿cuál es la fe de la que habla Juan? ¿Qué es creer? Creer en Cristo, creer que Jesús es el Cristo. Bueno, esa fe es una convicción plena, no es una esperanza, no es pensar positivo, no es tratar de encontrarle un paliativo a los dolores y dificultades de la vida. El creer en Cristo es una convicción que Dios pone en el corazón de las personas. Y es una convicción con respecto al hecho de que Jesús es quien la Biblia afirma que es. O sea, que esa fe salvífica implica, como hemos dicho otras veces, no solamente creer en el gran maestro, en el gran hombre, en el gran profeta, en el gran líder moral, que lo fue, pero creer en Jesucristo como el Dios eterno es distinto. El Dios encarnado que vino al mundo para pagar el precio de nuestro pecado. Hay una gran diferencia.
Hay una gran diferencia entre ambas cosas. La fe salvífica no es una fe intelectual. Qué importante, quiero recalcar esto. No es una fe intelectual. O sea, yo no estoy diciendo, de hecho la Biblia nos llama a comprender, y para comprender la palabra eso es algo intelectual. Ahora bien, la fe no es algo que surge del intelecto. De hecho, el intelecto, la razón humana, rechaza a Cristo. La mente del hombre no puede aceptar la verdad de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque le parece una tontería, es lo que la Biblia enseña. Es una locura, es una necedad, dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Es necesaria la intervención de Dios para que el ser humano pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor y pueda creer, como dice Pablo en Romanos, en su corazón, creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Yo creo que parte de esto es el hecho de que, o sea, nosotros no podemos ver al Señor Jesucristo de una manera únicamente lógica. O sea, nosotros podemos validar ciertas cosas a través de la lógica, pero la fe no viene por la lógica. O sea, la fe no viene porque un día decimos, como les dije ahorita, hoy voy a decidir creer en Cristo. Hoy me he dado cuenta porque vi esto y vi lo otro y vi esta evidencia y vi esta evidencia y vi esta evidencia y he concluido que es cierto lo que la Biblia dice. No es así realmente, yo no creo que sea así. Es más, ¿por qué les digo que no creo que sea así? Cuando Jesús estaba en el mundo, ¿cuántas personas lo vieron incluso hacer milagros? No creyeron en él. No creían. O sea, que para creer en el Señor Jesús es imperativo haber nacido de Dios. Es una necesidad. Sin recibir la nueva vida, escuche, es imposible creer en Cristo. Es imposible. Veamos ahora la segunda señal de la nueva vida. Señal número 2, el amor, de lo que hemos estado hablando con frecuencia ya. Verso 1, segunda mitad. Todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de él. Entonces, resumiendo, el amor por Dios y el amor por los hermanos, y de manera extensiva por las personas, por nuestro prójimo, es la segunda señal de vida espiritual que algunos cristianos experimentan. ¿Algunos? Todos los cristianos experimentamos, debemos experimentar esta señal, verla en nuestras vidas. Y el apóstol ha insistido en esta verdad muchísimo. Y acuérdese, le digo esto porque es importante, si lo estamos volviendo a ver es por algo. O sea, ¿por qué el Señor nos dice y nos dice y nos dice y nos dice y nos dice nuevamente la importancia del amor? Nos está el Señor recordando que quien ama a Dios también ama a los demás creyentes. Esa es una realidad. Y la razón de dicho amor, la hablamos hace algunas semanas, es bien simple. Somos miembros de una misma familia. Piénselo de esa forma porque así es. O sea, los creyentes, todos los creyentes en el mundo, somos miembros de una misma familia. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados como sus hijos a través de la fe en Cristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. El Señor Jesús que murió por nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado y reconciliarnos con Dios. Tenemos todos el mismo espíritu viviendo dentro nuestro. Les recuerdo, la palabra es muy clara en decir que el Espíritu Santo viene a habitar dentro de cada creyente. Y tenemos la misma promesa de la vida eterna en la presencia de Dios. Hay algunos pastores que echan chistes diciendo que si a uno no le cae bien el hermano que está al lado, haga un esfuerzo para que le caiga mejor porque se lo va a tener que aguantar por toda la eternidad. O sea, es un chiste tonto, pero es la verdad. Vamos a estar juntos en un lugar, importante que tengamos eso presente, en un lugar físico, con cuerpos físicos. O sea que los creyentes tenemos muchísimo en común. Somos hijos de un mismo Padre, hemos nacido de Él y ese vínculo que nos une es un vínculo único. Quien ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Es decir, quien ama a Dios ama también a sus hermanos. Esto yo creo que ya lo tenemos claro, ¿no?
Si digo que amo a Dios, tiene que haber amor por mis hermanos. Tiene que haberlo. Dijimos en una ocasión anterior, y esto también es importante repetirlo y enfatizarlo, que una cosa es el amor y otra cosa es la empatía. Tenemos una concepción probablemente equivocada de lo que es el amor. Muchas veces creemos que el amor es lo que siempre les digo, ¿no? Ay, cosquillitas en el estómago, una cuestión muy emocional, y he dicho, no estoy diciendo que no haya un componente emocional en el amor, pero el amor es mucho más que eso. El amor verdadero es mucho más que emociones. Y hay una realidad, todos tenemos más empatía hacia ciertas personas, eso es parte de la naturaleza humana. O sea, todos nos relacionamos con algunas personas de una mejor forma que con otras. Es más fácil para todos relacionarnos con algunas personas que con otras, eso es normal. Pero es que el amor del que Juan habla no tiene nada que ver con esto. El amor del que Juan habla no tiene nada que ver con empatía. El amor del que Juan habla es el producto de ese vínculo que nos une a todos los creyentes, de lo que acabamos de hablar, que nos hace miembros de una misma familia, que es la familia de Dios. Ese es el vínculo. El vínculo es Cristo. Entre nosotros el vínculo es Cristo. Otras veces les he dicho, aquí hay personas prácticamente de toda Latinoamérica. En ocasiones aquí ha habido personas que representan virtualmente a todos los países de Latinoamérica. O sea que a pesar de que somos latinoamericanos somos distintos, somos diferentes. Hay ciertas diferencias de cultura incluso entre nosotros, pero nuestro vínculo es Cristo. Eso es lo que nos hace uno. Somos de la misma familia. Al ser nacidos de Dios, el amor del Señor, dice Pablo en Romanos 5, es derramado en nuestros corazones. Y nos capacita para amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Ahora bien, el amor, ¿qué es el amor? Bueno, el amor es acción. El amor verdadero es proactivo, lo hemos hablado. Es un amor que se demuestra con hechos. Recuerde quizás recuerde usted que en el capítulo 3 de esta misma carta, versos 17 y 18, vimos lo siguiente. Juan escribe, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Luego les dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que amar a nuestros hermanos es preocuparnos por ellos, es suplir sus necesidades cuando esté en nuestra capacidad de hacerlo. Amar a nuestros hermanos es escucharlos, amar a nuestros hermanos es orar por ellos. Es exhortarlos a vivir en obediencia al Señor si de repente vemos que alguien se está desviando. Eso es parte del amor, quiero decirle. Parte del amor cristiano es exhortar a un hermano o hermana que de repente se está desviando del camino. Y no hacerlo es no amarlo. Ahora bien, esa proactividad del amor no ha de ser solamente hacia nuestros hermanos, ha de ser también hacia Dios. Y eso nos lleva a la tercera señal de la nueva vida, la obediencia. La obediencia. Versos 2 y 3 de nuestro pasaje. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Yo resumí el contenido de estos dos versos de esta forma. Sabemos que amamos a nuestros hermanos cuando amamos a Dios. Y sabemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Como una cadenita. ¿Sí? Yo sé que amo a mis hermanos si amo a Dios. Pero ¿cómo puedo mostrar que amo a Dios? Bueno, obedeciendo lo que Él dice. El Nuevo Testamento, en diferentes lugares, presenta la obediencia como la muestra del amor del hombre hacia Dios. No voy a mencionar todas las citas, pero les voy a dar algunas que vienen de boca del propio Jesús. Juan 14:15, no puede ser más claro, y esta la hemos visto en otras ocasiones. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Por favor, no me pida que le explique ese verso. Por favor, no me diga, ¿qué será lo que quiso decir el Señor? ¿Qué será lo que quiso decir? Creo que es bastante claro. Si me amas, haz lo que digo. Ya. Luego en el verso 21 agrega, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y luego continúa diciendo en los versos 23 y 24, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. La última instrucción que el Señor Jesucristo dio antes de irse de este mundo la encontramos en Mateo 28. Es lo que conocemos como la gran comisión. Escucha las palabras. El Señor le dice a sus discípulos: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora escucha lo que dice el verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Enseñándoles a guardar, en otras palabras, enseñándoles a ser obedientes a lo que yo les he mandado. Esa es la gran comisión. O sea que la gran comisión implica enseñar a los hombres a obedecer los mandatos del Señor Jesús. Hago una pregunta: ¿cómo podemos pedirle a alguien que obedezca algo que no conoce? Primero hay que decirle a la gente lo que Dios manda para que entonces las personas puedan obedecer. ¿Sí? Por eso es que un mensaje que no contiene la palabra de Dios, así entretenga a todo el mundo, no sirve. No sirve. Es claro que la obediencia es un componente fundamental de la fe que salva. Fundamental. El verdadero creyente desea obedecer a Dios. Mire, hay personas que afirman, y esto es algo muy peligroso, que porque estamos bajo la gracia de Dios y no bajo la ley, la obediencia no es un elemento necesario. Y esto no es nuevo, esto viene de atrás. ¿El argumento cuál es? Básicamente, para ponerlo de alguna manera simple, argumentan que la fe en Cristo es independiente de la forma de vida. El punto es que mientras una persona afirme creer en Él, no importa cómo viva, porque ya creo en Cristo. De alguna manera ven la conducta como obras, ¿sí? Entonces dicen, no, la fe es solamente, ¿cierto? Perdón, la salvación es solamente por fe. Y la vida, la manera de vivir, eso es una obra. Error. Es un error. Es un error y es un error peligrosísimo. ¿Por qué? Porque lleva primeramente a una falsa certeza de salvación. La idea de una falsa certeza de salvación, que no hay nada más grave, trágico y terrible que eso. Nada más trágico que creer ser y no ser. Eso lo hemos dicho N veces. Pero también lleva a las personas a pensar que la conducta es irrelevante, y cuando a usted le dicen que no importa cómo viva, pues ¿qué va a pasar? Que va a vivir conforme a sus deseos carnales. Entonces este tipo de idea equivocada no solamente engaña a las personas con respecto a su fe, pero les lleva a vivir en muchas ocasiones, en muchos casos, vidas inmorales. Ahora, si alguien piensa que no es necesario obedecer a Cristo, ¿sí? El tema de la solamente gracia, solo gracia, ok. Si alguien piensa que esa doctrina es correcta, yo le quiero leer un pasaje un poquitico extenso, no va a estar en la pantalla para que lo escuche. En palabras del apóstol Pablo en Romanos 6. Y esto es para que nos demos cuenta que la conducta no está desligada de la salvación. Dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos o esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad,
Así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios o esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Esa palabra es importantísima en el contexto de lo que estamos hablando. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en la palabra esclavo y la palabra Señor? Número uno, la palabra esclavo se repitió varias veces. Esto se lo he dicho. Cuando usted lea la Biblia y usted ve que una palabra se repite y se repite, póngale atención. El Señor nos está repitiendo la palabra esclavo varias veces. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. Y termina la porción con el verso 23 muy conocido, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Lo que el pecado genera es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hubiera podido dejarlo solamente, es vida eterna en Cristo Jesús, pero no. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. ¿Por qué es importante eso? Porque la palabra traducida como Señor en el idioma original, en el griego, es la palabra Kyrios, que significa dueño, amo. Alguien que tiene control sobre otro. Entonces, si usted ve en el contexto la palabra esclavo, 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 y al final tiene Señor, es muy fácil entender que somos esclavos de ese Señor. Y quiero recordarle que el esclavo no tiene voluntad propia. El esclavo está sujeto a un amo. Si no hay amo, no hay esclavo. ¿De acuerdo? O sea, nadie puede ser esclavo si no tiene un amo. Escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. No le quepa duda que una vida que no está sometida al señorío de Cristo es una vida inconversa. Probablemente, si usted escucha esto que yo acabo de decir, o sea, si estuviese de repente uno en una conferencia de pastores, de pronto la mitad se le vienen encima a uno. Porque lo que estoy diciendo es fuerte. Es fuerte decir que una vida que no está sometida al señorío de Cristo es una vida inconversa. Es mi convicción. Es mi convicción que una persona que no obedece a Cristo no es cristiano. No es una obediencia perfecta. Eso vamos a hablar ahorita un poquito. Eso ya usted lo sabe. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de dirección. Pero ustedes y yo hoy debemos obedecer más a Cristo de lo que lo obedecíamos hace 10 años o 5. Eso es parte de nuestro cambio en semejanza al Señor Jesús del que Pablo habla. El autor de Hebreos lo dice de esta forma, Hebreos 12:14. Es claro, hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Vivir vidas inmorales y pretender ser cristianos, eso no concuerda. No concuerda. ¿Puede ser Cristo el Salvador sin ser el Señor? ¿Es posible tener al Salvador sin tener al Señor? Escúcheme, la respuesta es no es posible. No es posible. Esto lo he repetido en otras ocasiones. Todo el mundo quiere al Salvador, todo el mundo. Es fácil recibir al Salvador, es fácil aceptar al Salvador, es fácil desear al Salvador. Pero cuando Cristo abre la boca y dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que olvidarte, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, ahí la mitad de la gente o el 90% de la gente sale corriendo. El verdadero creyente anhela obedecer a su Señor. La obediencia del cristiano es la manifestación suprema de su amor por Dios. Repito, no una vida perfecta. Ninguno de nosotros obedece de manera perfecta al Señor. Volvemos al pasaje. Y es interesante notar que el apóstol Juan utiliza dos palabras diferentes cuando se refiere a guardar los mandamientos de Dios. No sé si tenemos los versos 2 y 3.
en pantalla. Fíjese, es interesante esto. En el verso 2 tenemos la palabra guardamos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa palabra guardamos es la traducción en el griego de una palabra, la palabra poieo, y significa llevar a cabo, significa practicar. Hace referencia a la acción de la obediencia. Pero mira lo interesante. En el verso 3 aparece la palabra guardemos. Guardemos, ahí está, porque ese es el amor de Dios. Que guardemos no es la misma palabra en el griego. Es una palabra diferente. Y es una palabra que significa atesorar, cuidar. Qué interesante. Y hace referencia a la actitud del corazón que motiva a la obediencia. La una tiene que ver con la acción, la otra tiene que ver con el corazón. En el español es imposible ver esa distinción. Surge esta pregunta. ¿Cuál es la actitud de mi corazón con respecto a la obediencia al Señor? Si yo soy un creyente, ¿obedezco porque me toca obedecer? ¿Obedezco por obligación? ¿O obedezco por convicción? Y porque quiero honrar al Señor como un acto de reverencia y amor hacia Dios. Por eso obedezco. Es distinto. Es distinta la actitud de sí, o sea, nosotros lo vemos con nuestros hijos, los que tenemos hijos, ¿no? Es distinto cuando a un hijo le obedece porque le toca, ¿no? Y usted se da cuenta cuando usted le pide a un hijo que haga algo y él está haciendo lo que usted le pide porque él siente que le toca hacerlo. Es muy diferente cuando hay una obediencia de parte de nuestros hijos que surge del respeto que tienen hacia nosotros. Es distinto. Puede ser lo mismo, hacen lo mismo. Vaya y arregle su cuarto. Voy y lo hago. Vaya y arregle su cuarto. Sí, mamá, ya voy a hacer. Es la misma acción, diferente actitud del corazón, diferente motivación. ¿Por qué obedecemos? ¿Qué nos motiva a obedecer? ¿Obligación o amor y agradecimiento? Escuche las palabras que brotan de un corazón que obedece como resultado de la reverencia y el amor al Señor. Estos son muy hermosas, estas palabras. Algunas, varias, en el Salmo 119, algunos versos. Verso 11. Dice el salmista: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Son 2 líneas, pero qué profundas son esas líneas. En mi corazón atesoro. Eso tiene que ver con esa segunda idea de la palabra guardar. En mi corazón atesoro tu palabra. ¿Por qué la atesoro? Porque no quiero pecar contra ti. Salmo 119, 34. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. De todo corazón. 119, 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Le hago esta pregunta. ¿Podemos decir honestamente que amamos los mandamientos de Dios? ¿Podemos decir yo amo los mandamientos de Dios? ¿Es mi deseo vivir en obediencia al Señor? Mire lo que dice el final del verso 3 de nuestro texto. Dice que sus mandamientos no son difíciles. No son difíciles. ¿Qué significa eso? Bueno, otra palabrita en el idioma original. Difícil, esa palabra traducida como difíciles, en el idioma original tiene que ver con una carga, con un peso. Básicamente lo que está diciendo Juan es que los mandamientos de Dios no son una carga para que usted y yo, los creyentes, tengamos que cargarla por toda la vida. Es terrible los mandamientos de Dios. No es eso. No es eso. El Señor de hecho dice en Mateo 11:30, dice: mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cuál es el punto? Escúcheme. Los mandamientos del Señor son todos para nuestro bien. Todos. No hay un mandamiento de Dios que produzca mal en nosotros. Todos son para bien. La persona que no conoce del Señor, el hombre natural, la gran mayoría de personas que están afuera, consideran los mandamientos del Señor como un obstáculo. O sea, muchas personas piensan: yo no me voy a volver cristiano
No puede, pero si pudiera. No me voy a volver cristiano. ¿Por qué? No, porque si me vuelvo cristiano, la vida se me volvió aburrida. No voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada, entonces yo prefiero seguir viviendo mi vida. O sea, para las personas, los mandamientos del Señor son un obstáculo que les impide vivir como quieren vivir. Para el creyente, los mandatos de Dios son vida, vida, vida. Escribiendo yo este mensaje pensaba, por ejemplo, en cómo muchas personas buscan hallar la plenitud y la felicidad en absolutamente todo, menos en Dios. En todo menos en el Señor. En relaciones, en posesiones, en prestigio, en trabajos, en todo lo que el mundo ofrece, pero no en el Señor. Y infortunadamente las personas creen que transgrediendo las leyes de Dios podrán encontrarle sentido y propósito a la vida. Usted sabe que no es así. Yo sé que no es así, porque estuvimos allí. Todos estuvimos allí. Todos tratábamos de encontrarle un sentido a esta vida en todo menos en Cristo. ¿Y qué pasaba? Nos estrellábamos. Una y otra vez, nos estrellábamos una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nos estrellábamos? Porque quebrantar las leyes de Dios trae miseria. Quebrantar las leyes de Dios trae tristeza, trae ansiedad. El pecado destruye. Eso es algo que tenemos que entender. El pecado destruye, es implacable con las vidas de las personas. Implacable. Ahora, la obediencia al Señor trae lo opuesto, trae gozo, trae paz, trae satisfacción, trae pureza. Qué importante esa palabra, pureza. De corazón, de cuerpo, de mente. Obedecer al Señor, escúcheme, es siempre la mejor opción. Siempre. Yo sé que no siempre es fácil, pero siempre es la mejor opción. La desobediencia, en cambio, es sinónimo de pecado, como se los dije. Y escúcheme esto, por favor, escúcheme esto. El pecado nunca, nunca, nunca deja nada bueno. Nunca. Nunca. Se los he dicho otras veces, se presenta con la cara bonita. Se presenta con lo que es atractivo. Pero después muerde y acaba y destruye la vida. Ahora, esa realidad respecto del pecado nos lleva a la cuarta y última señal de la vida nueva. Punto 4, la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. Versos 4 y 5 de nuestro pasaje. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello que se opone a Dios. Eso es el mundo. Todo lo que se opone a Dios. Incluye el sistema de valores, el sistema de creencias que es predominante afuera. El mundo separa a las personas de Dios. Y por eso la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No se puede. No se puede tener un pie aquí y el otro pie allá. O somos del mundo o somos del Señor. O seguimos las tendencias humanas o seguimos al Señor. Ahora, el apóstol Juan nos da una gran noticia hoy. Todo creyente genuino vence al mundo. Todo aquel que cree en Cristo vence al mundo. ¿Qué significa eso? Varias cosas. Una de las cosas que significa es que el mundo ya no tiene poder definitivo, y quise decir definitivo. Ya no tiene poder definitivo sobre nuestra vida. ¿Por qué digo definitivo? Bueno, porque siempre hay situaciones en las cuales fallamos. O sea, que no podemos decir que hemos en este momento ya vencido de manera plena al mundo. Creo que no podemos decir de manera plena. Ahora, habiendo dicho eso, el mundo ya no tiene poder sobre nuestra vida. El creyente ya no es esclavo del pecado.
De hecho, el Señor nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir piadosamente en Cristo. Eso lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:3. Las tentaciones, parte del mundo y elemento común en la vida de absolutamente toda persona. Las tentaciones ya no son irresistibles para nosotros. Ya no lo son. El apóstol Pablo lo dice claramente. Escuche, 1 Corintios 10:3. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Esto lo dije hace unos días. No tenemos la excusa de decir, no, es que esta tentación es única. No, es que yo no puedo con esta tentación. No, ninguna tentación es única, ninguna. Y todo creyente puede resistirla. Eso es lo que el Señor nos dice. Ahora, el mundo puede lanzarnos, me equivoco, el mundo no puede lanzarnos ningún dardo que no podamos esquivar. Ahora bien, es importante entender eso, pero eso no significa que no nos lance dardos. Todos los podemos esquivar, pero sigue lanzando. Entonces cabe anotar que cuando Juan dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, cuando Juan dice que el que es nacido de Dios vence al mundo, está hablando en tiempo presente, denotando una acción continua. Es interesante esto. Vence al mundo, es una acción continua, tiempo presente. Permanentemente los cristianos nos encontramos en esa batalla que surge cuando el mundo busca seducir lo que queda de esa vieja naturaleza que es, como usted sabe muy bien, el cuerpo, nuestro cuerpo. Es la parte que no ha sido redimida, es la parte que falta todavía por cambiar. Y es esa batalla real de todo creyente a la que Pablo se refiere en Romanos 7. Esto lo hemos citado varias veces, porque yo siempre digo, o sea, si a Pablo le pasaban estas cosas, pues le pasa a cualquiera. O sea, si Pablo batallaba con su carne, pues nosotros también. Escribe él, porque en el hombre interior, o sea, en mi parte redimida, en ese nuevo hombre, en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego esta frase es tremenda: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea que la lucha del creyente es permanente. Ahora, a pesar de esa batalla permanente, el creyente vence al mundo, lo vence. Porque aun cuando no vive una vida perfecta, como ya les dije, está encaminado, escuche esto, hacia la plena santidad. Brevemente, la santificación. Todo creyente, usted ya lo ha escuchado varias veces, todo creyente está en un proceso progresivo de transformación en semejanza a Cristo. El que inició ese proceso, dice Pablo, lo terminará, lo completará en el día de Cristo. ¿Qué significa? Bueno, que ese proceso va a culminar. ¿Cuándo culmina? El día que nos vamos de este mundo. El día que nos vamos de este mundo se termina nuestra santificación y en ese momento seremos perfectos. No lo digo yo, lo dice el Señor. O sea que estamos en un proceso y en una progresión, en una dirección. Por eso digo, la perfección no es una realidad en nuestras vidas, pero la dirección ha de ser una realidad en nuestras vidas. La dirección hacia una vida que es más parecida a Cristo cada día. Eso debe ser una realidad en la vida de todos nosotros. Y por eso nosotros vencemos al mundo. Ahora, hay otra parte del tema de vencer y es cuando Juan dice ahora que nuestra fe, ahí está, nuestra fe ha vencido al mundo. Primero dice, vence al mundo,
tiempo presente, acción continua, pero luego dice, ha vencido al mundo, nuestra fe ha vencido al mundo, tiempo pasado, significando que nuestra victoria es un hecho ya consumado. O sea que en esta existencia seguimos luchando, creciendo más y más en santidad, pero la manifestación definitiva y final de nuestra victoria sobre el mundo la experimentaremos cuando nos vayamos de aquí. O sea que en ese sentido ya hemos vencido al mundo. Estamos peleando, estamos en la batalla, pero esa guerra ya se venció. ¿Sí? Terminamos con el verso 5. Verso 5 de nuestro pasaje, donde el apóstol Juan formula una pregunta que contiene la respuesta en sí misma. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, todas las personas que creen en el Jesucristo de la Biblia son vencedoras sobre el mundo. Eso es lo que Juan dice. Nada puede hacerles perder o hacernos perder los beneficios temporales, los beneficios aquí en esta vida y los beneficios eternos que brinda una relación verdadera con el Señor Jesús. Solo el creyente es un ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Solo el creyente es un ciudadano del reino de los cielos, aunque viva en este mundo. Y aunque viva en este mundo, somos de otro reino y estamos sometidos a otro rey. Rey con R mayúscula. El Rey Jesús. El Dios con D minúscula, el Dios de este mundo es Satanás. Un Dios que ya no puede someter al cristiano en esta existencia y tampoco cambiar su destino eterno en la presencia de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo, es lo que Juan dice. Entonces termino diciendo esto, exhortando a cualquier persona que esté aquí, cualquier persona que nos esté viendo hoy por el internet o que nos vaya a ver en algún momento. Si usted no ha creído todavía en el Señor Jesús, si de repente no hay esa fe en su corazón que le lleva a amar a Dios y amar a su prójimo, si los mandamientos de Dios son una carga para usted y si todavía el mundo lo tiene cautivo, la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Fíjese que esto lo repetimos con mucha frecuencia. Yo creo que es importante darle a las personas la oportunidad, una vez que escuchan la palabra de Dios, de responder en fe si es que el Señor ha traído vida a ese corazón. A las personas que de repente no crean, por las razones que sean, yo les digo, pídale al Señor que entre en su vida, pídale al Señor que lo cambie para siempre. La Biblia dice que toda persona que invoca el nombre de Dios, del Señor, será salvo. Toda persona que invoca, toda persona que viene y le pide, Señor, ayúdame, aquí estoy, ayúdame a creer en ti. El Señor no rechaza a nadie. Ahora, también la Biblia dice, busquen mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento cuando ya esa posibilidad no va a existir. Por eso, hoy es el día de la salvación. Hoy. No desprecie el regalo de la salvación. No rechace el perdón de sus pecados que Dios le ofrece si usted entrega su corazón al Señor Jesús. No está aquí, pero lo voy a decir. Mire. Imagínese a Jesús en la cruz. Isaías nos dice que su aspecto estaba desfigurado, que no tenía apariencia humana. Imagínese al Hijo de Dios, Dios hecho hombre, venir a este mundo a salvarnos a personas como nosotros. El justo muriendo por nosotros los injustos. Imagíneselo desfigurado. La provisión única de Dios para la salvación del hombre. ¿Sabe qué hacemos cuando no creemos? Es básicamente, le va a sonar fuerte, pero es menospreciarlo,
Hebreos dice que el que pisotea la sangre de Cristo, ya no hay nada más. Ya no hay más sacrificio para el perdón de los pecados. Es Cristo y no hay más. No hay plan B, no hay plan C. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escúcheme, ¿esto es verdad o es mentira? Si es mentira, Jesús es un mentiroso y esta Biblia la podemos botar a la basura y nos vamos todos para la playa o a hacer algo mejor, que sea más divertido. Pero si es verdad, yo soy el camino, uno, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie, no algunos, no, nadie viene al Padre sino por mí. Eso habla de la exclusividad de Cristo. No hay otra forma. No hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. No pisotee la sangre de Cristo. Reciba humildemente el regalo de la salvación a través de la persona de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Lo es. Y todos lo vamos a ver un día. Todos. Toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos a verlo? ¿Como nuestro Salvador o como nuestro juez? Yo le motivo a toda persona que está aquí que si no ha creído en Jesús, le pida al Señor que le otorgue, que le permita creer. Si usted lo hace, Él no lo va a defraudar y su vida cambiará para siempre. Oremos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por esta, tu palabra. Damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta serie que llevamos ya meses estudiando y culminamos con una parte del tema del amor y estas señales de la fe genuina, Señor. Ayúdanos a mostrar todas ellas, Señor, a mostrar cada una de ellas, a mostrar fe en el Señor Jesús, a mostrar amor por nuestros hermanos, a mostrar amor por el Señor, a vivir en obediencia y a vencer al mundo. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y oramos, Señor, por cualquier persona que esté aquí que todavía no te conozca, cualquier persona que nos esté viendo o que nos vaya a ver en algún momento. Señor, nuestra convicción es una promesa tuya y es que tú has dispuesto, has dicho que esta palabra jamás regresa vacía, nunca regresa vacía. Tú tienes un propósito en cada corazón y cumples con esta palabra tu propósito en cada vida. Esa es nuestra esperanza y nuestra certeza, más bien, nuestra certeza, porque sabemos que tú no mientes. O sea que oramos que a través, no solamente de este mensaje, pero de cada mensaje, cada domingo, tú obres en cada uno de nosotros, conforme a tu voluntad. Te pedimos especialmente por las personas que aún no te conocen, para que les concedas, Señor, el don de la fe. Oramos por todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén.